buenos días a todos. Yo soy Alberto Gil, soy el gerente de la Universidad de Zaragoza y vengo primero a desearos buenos días y buena jornada sobre este séptimo Congreso de CPI en Salud. Os quiero contar también que estáis en la sala, en el aula magna, donde en el año 23 Einstein dio una clase magistral sobre la teoría de la relatividad. Os voy a contar los dos escenarios, el épico y el real. El épico es que Einstein vino aquí en el 23, escribió en una pizarra y esa pizarra desapareció, se la llevó algún profesor y la debe tener escondida en algún sitio y siempre se ha buscado esa pizarra porque ahora sería una joya. Esa sería la versión épica. La versión real es que en el año 23 vino Einstein, nadie entendió absolutamente nada, escribió en la pizarra y el personal de limpieza la limpió y al día siguiente fue otro día. Que seguramente se aproxime más a la realidad, la versión realista. Quiero agradecer sobre todo también al IACS, porque el IACS ha confiado en la Universidad de Zaragoza, le alabo el gusto en este sentido, para promocionar algo que es heroico, que es el desbloqueo de la compra pública innovadora en un sector tan estratégico como es el sanitario. Ya sabéis que en la escala de dureza de los materiales, el material más duro es la resistencia al cambio de la Administración española. Entonces, cualquier movimiento y cualquier esfuerzo para impulsar la compra pública innovadora y en un sector tan estratégico como es la sanidad, pues un foro para poder hablar de esto es esencial porque necesitamos desbloquear esta herramienta tan potente que nos proporciona la ley de contratos del sector público, ¿no? Y bueno, desearos que tengáis muy buenas jornadas y bienvenidos a la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Jorge Emperador, el secretario general técnico del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. En mi caso, pues como departamento, el que está escrito en el Instituto de Ciencias de la Salud, también por supuesto quiero dar las gracias a la Universidad de Zaragoza, tanto por este espacio tan épico en el que nos acoge el Congreso, como en general por toda la labor y toda la colaboración que realiza con el Gobierno, por supuesto en todos los ámbitos y en concreto en el Departamento de Sanidad en muchos, pero en este en concreto y en relación con el Instituto de Ciencias de la Salud, pues especialmente, no ya lógicamente porque es el foro en el que estamos, sino también porque verdaderamente es estratégico y es fundamental. Como todos vosotros sabéis, y por eso estáis aquí, la compra pública es fundamental, es una herramienta imprescindible para las administraciones públicas. Los datos de la OCDE sobre el PIB que genera la compra pública son de todos sobradamente conocidos. Es uno de los instrumentos fundamentales, en primer lugar, desde el punto de vista de impulso de la economía. En concreto, como ya estáis viendo por las noticias de los últimos tiempos, el Gobierno de Aragón tiene como un eje estratégico fundamental de inversión el tema de la compra pública en valor y las inversiones, especialmente en los sectores más estratégicos que actualmente existen, en concreto todo el tema de los datos y de la investigación, y por tanto es fundamental el que sigamos avanzando en este camino. En concreto, respecto de la compra pública innovadora, el camino abierto ya desde el 2016, si no recuerdo mal, por el convenio que se estableció entre el Gobierno de Aragón a través del Instituto de Ciencias de la Salud y la Universidad de Zaragoza para la compra pública innovadora, pues lógicamente marcó un antes y un después. En aquel momento ya se veía como una opción que da de futuro y que ahora ya no es el futuro, es el presente. Proyectos, centrándonos en lo que está haciendo ahora el Instituto de Ciencias de la Salud a través de la cátedra, como el proyecto Rusia, por ejemplo, en cuanto a la telerehabilitación,
pues ya representan un ejemplo claro de lo que queremos realizar a través del Gobierno de Aragón y en concreto el Departamento de Sanidad, ¿no? Soluciones en valor que verdaderamente representen un beneficio potencial o exponencial para los ciudadanos. Y es, lógicamente, lo que nos tenemos que dedicar. La compra pública tiene que ser una herramienta, en fin, tiene que ser ágil, tiene que ser lo más simple posible, pero sobre todo tiene que estar orientada a eso, a generar un valor y que verdaderamente pues que dediquemos nuestros máximos recursos a que eso sea una realidad. Y por ejemplo, desde luego, uno de los temas que se trata hoy mismo, como el tema de la inteligencia artificial, pues es que es una de las cuestiones que va a ser, ya no el futuro, sino que como estamos intentando y estamos consiguiendo cada vez más el Gobierno, pues que sea un hito, no solamente desde el punto de vista económico, de generación de empresas y de empleo, sino también, lógicamente, en que sea también pues, que se aporte un mayor valor a los ciudadanos. Y desde luego una sociedad como la aragonesa, que tiene una demografía, lógicamente, una vertebración del territorio tan necesario de capilarizar, pues todo lo que sean estas soluciones de valor pues va a ser fundamental para que el desarrollo pues pueda ser la mayor calidad posible. Y no me quiero extender más porque si no ya haríamos otra ponencia. O sea que... Buenos días, me toca a mí. Mi nombre es Catalina Carles y soy la directora del área de gestión del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Yo tenía muchas cosas, pero la mayoría ya no importa. Si voy más a tiro hecho. Sí que el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, con las siglas le llamamos IACS, eso es la cátedra del IACS, la cátedra del IACS, de Compra Pública e Innovación, aunque el nombre oficial no es este, es un nombre muy largo, según el convenio de colaboración, que luego os diré, pero que asusta porque tiene como 3 líneas, pero el resumen es Compra Pública e Innovación, cátedra IACS de Compra Pública e Innovación. El IACS es un ente de derecho público que se creó en el año 2002, una ley de sanidad. Nos crearon, ¿vale?, con un montón de finalidades, igual hay 10, y no las voy a ni a decir, ni a leer, ni nada. Pero sí que estamos dentro de la Consejería de Sanidad y claro, seguimos las estrategias, como no puede ser de otra forma, pues, del Gobierno de Aragón y del equipo que haya. Y yo llevo menos de un año, pero sí que me he dado cuenta de que efectivamente es lo que decía el secretario general, que se está apostando muy fuerte por el cambio de mentalidad de la propia Administración, por una serie de cambios que ayudarán a que todos podamos trabajar mejor en la compra pública e innovación. Por una parte, la CPI la cuidamos sobre todo pues porque es adquirir bienes y servicios habitualmente que no existen, hasta ahora no existen. La innovación en ese sector público, o sea, atraer grandes empresas y sobre todo una cosa que no quiero que se me olvide y es desarrollar el tejido industrial. El tejido industrial con las pequeñas startups, o sea, lo que intentamos es, no quiero poner el nombre de ninguna gran empresa, grandes empresas traen más dinero, pero las startups muchas veces son ideas innovadoras y se trata de darles un apoyo, que sé que se hablará a lo largo del Congreso, no quiero pisar en ninguna de las ponencias, pero sí que es un tema que ¿para qué sirve, no, la compra pública? ¿Por qué estamos tan empeñados dentro del IACS y dentro, por tanto, de la Consejería y como estrategia de entre todos el apoyar esa compra pública? Por la atracción de la inversión, como digo, y lo más difícil es, como bien decía Jorge Emperador, el cambio a veces en la dinámica y en el chip que tenemos los propios que estamos trabajando en ello, ¿no? Yo he de dar las gracias, y ahora lo voy a hacer, me vais a permitir que dé las gracias a personas concretas. ¿Por qué? Porque esta cátedra está muy bien, parece que haya, pero aparte de la parte más alta de la universidad y la más alta, bueno, pero estás tú aquí en representación y lo mismo con... Aparte de esto, quienes conforman la Cátedra de Innovación, que aunque hablo del IACS, hablo de la cátedra a la vez y ya veréis por qué lo junto, pero no lo junto. Yo quiero dar gracias a Carmen de Guerrero Manso, que está allí, que es la directora de la cátedra,
a Leticia Fuertes, que está por aquí, a una nueva adquisición que tenemos de la universidad también, las dos, bueno, Carmen es profesora titular de Derecho Administrativo de la universidad y Leticia, pues profesora también de Derecho Administrativo, y Andrea García, que es una nueva adquisición que en algún momento pues se está incorporando al equipo. Y el equipo IACS, claro, ahora voy a lucir yo a la gente del instituto, como no puede ser de otra forma, sino no haberme invitado. Entonces, yo quiero agradecer a dos partes del equipo. La parte de innovación, que por supuesto está nuestro, es que siempre se cerra para las José, estás Fernando Abadía. Yo no quiero olvidar a José Manuel Almudí, que aunque ya no está con nosotros, no porque le haya pasado nada, sino porque se ha ido a trabajar a otra empresa que le iba mejor de casa, etc. Luego, por supuesto, también a nuestra Elena Blasco y especialmente esa es el área de innovación o la unidad de innovación. Y hay otra unidad dentro del área de gestión que es la unidad de asuntos jurídicos y compra pública, que podría nombrar a los 5 que están porque son FETEN, lo mejor. Pero sobre todo a Marta Domínguez Pardo y a José López, y pues son los que más integrados están en la cátedra, aunque los demás también apoyan. Yo tenía esta obligación de decir. En cuanto al IACS, solo deciros que tenemos, aparte de la gerente, tres patas importantes para que os hagáis una idea y voy a intentar ser muy breve. Lo que pasa es que me cuesta la vida. Una pata es la de producción del conocimiento, digamos, donde se hacen cosas. En todas partes se hacen cosas. Pero para que me entendáis, en la pata del área del conocimiento tenemos 10 servicios científico-técnicos, y nombro algunos por encima: genómica y secuenciación, proteómica, cirugía experimental, donde se hacen, lo hacemos con animales para que aprendan, siempre de acuerdo a la ley de bienestar animal. Eso pasa por mi cadáver que se cumpla con toda la legislación, pero especialmente cirugía experimental es muy importante porque ahí aprenden predoctorales, postdoctorales, gente del MIR y gente ya experta que vendrá y que seguirá aprendiendo porque queremos llegar a ser dentro de poquito. Yo creo que ya somos un centro de excelencia, ya que lo digo yo, pero que lo dirán de fuera, porque bueno, apostamos por que los cirujanos se puedan formar en nuevos avances que hay para operaciones. Claro, cuando empezaron, yo no soy del mundo de la medicina, pero fue rompedor el mundo de la laparoscopia, que ya no te abrían y luego te cosían y luego te infectabas y luego, sino que ya todo se hace de otro modo, utilizando pues todos los, en fin, huecos que pueda haber en el cuerpo humano. Bueno, aparte de está el animalario, que hay un montón, va a ser una planta entera de animales que los crían, los cuidan, los operan, están en los operatorios, que no sabéis lo que es, cultivos celulares, y una parte importante que es el lago de datos, que aunque no tenga nada que ver aparentemente con el Congreso, sí que biocomputación es un servicio técnico importante que tiene mucho que ver para el futuro. Cogen todos lo que nuestros médicos de familia recogen y lo van traduciendo al lenguaje para luego unirlo para que sea todo Aragón nacional y poder llegar a ser un lago de datos internacional y sacar conclusiones. Esto se hace en el IACS. Esta innovación trabaja en la cátedra y también los grupos de investigación, los investigadores con sus grupos, sus estudios, la DIPO no sé cómo, bueno, en fin, esto ya no voy a entrar porque aquí sí que me equivoco. Bueno, la cátedra forma parte de esa estrategia y ese impulso y consolidación de la compra pública de innovación, que está, ya os he dicho, dentro del departamento, pero que lo que queremos es asegurar necesidades, verlas, adelantarnos y buscar soluciones inteligentes e innovadoras. Por eso existe, y solo los nombro, ya... un momentito. He hablado de la pata de producción. Me falta la pata de transferencia, que ya me iba yo. Quiero ir tan deprisa. La pata de transferencia es transmitir el conocimiento. Está todo lo que es formación al mundo sanitario. Y se hace es uno de los encargos del IACS, la formación a todo el mundo sanitario. Por eso tenemos tantos servicios para que puedan venir a practicar, a aprender, a pedir lo que sea. Y luego están las decisiones basadas en la evidencia, que es un encargo que tenemos del Ministerio de Sanidad, que son las guías de salud. Para mí la que más me llama la atención es la guía de salud de no hacer, o sea, lo que no hay que hacer. ¿Sabes que antes decías, os voy a poner un ejemplo súper absurdo, que yo lo he hecho? Tienes un hijo, se le cae el chupete y ¿qué hace una madre? Lo chupa y se lo da. Esto lo hemos hecho yo creo que todas las madres. La que no,
Pues esto, bueno, mi marido es que es microbiólogo y me pegó un grito. Claro, mis microbios no se los tengo que dar al bebé, en todo caso lo lavo con agua, pero lo hemos hecho muchas veces como si nosotras fuéramos, o los padres fuéramos, los que vamos a salvar la salud microbiana. Pues esto es un algo de no hacer. Es un ejemplo absurdo, pero el no hacer es muy importante para que se sepa en las consultas de cualquier pueblo qué es lo que no hay que hacer en el caso de, o qué hay que hacer. Esto. Y luego el área de gestión es la Cenicienta. Es la gran desconocida que nadie le da importancia, pero si no, no hay nómina, si no, no se cobra, si no, no se hacen contratos, no se hace selección de recursos humanos, no hay prevención de riesgos laborales, ni hay presupuesto para aplicar ni hay informática, ni hay ciberseguridad, ni hay asuntos jurídicos y contratación. Vale. Ahora ya voy hacia el final, porque ya creo que ya me he pasado. Entonces, la verdad es que tendría mucho más que decir, pero sí que la cátedra nos sentimos súper cómodos trabajando, hacemos talleres a lo largo del año y queremos en este congreso aprender y el último día leeremos las conclusiones que entre todos habíamos podido sacar. Bueno, agradeceros que estéis aquí, que hayáis escuchado un poquito qué es el IACS, que ahora está en el edificio CIBA desde el 2012, aunque se entró en el 2002, el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, y que estéis invitados a venirlo a ver, seáis de aquí, seáis de allá o seáis de todo. Algunos ya lo han visto, pero y nada más. Y paso ya a la directora de la cátedra. Un momento, que te leo el nombre largo. Eso sí me hace ilusión. Cátedra del IACS de nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la contratación. Ese es el nombre que tiene el convenio de colaboración. Pero es muy comercial, sí. Por eso es Cátedra IACS de compra y ponemos CPI. Y así a todos nos hemos entendido. Bueno, ya está, gracias. Muchas gracias, Katy. Al final del congreso, el que consiga decir el nombre completo de la cátedra, le damos un doble café, ¿vale? Ya sé, ya directamente. Bueno, ya sabéis, oye, los que estáis de pie, por lo menos pasad, pobres, aprovechad el momento, a mí no me importa. Sí, por favor, que estamos en familia. Es que va llegando gente y se va quedando en la puerta, y así por lo menos se pueden sentar. Aunque en todo seré breve, ¿eh? No es que vaya a estar mucho tiempo y sea por... Bueno, buenos días a todos. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy con todos ustedes, con todos vosotros. Muchos ya sois amigos y conocidos en este 7º Congreso de la Cátedra IACS de CPI en Salud. Y estoy muy contenta porque, bueno, este congreso fue una iniciativa del anterior director de la cátedra, el profesor Gerardo García Álvarez, y a mí, pues qué os voy a decir, me hace mucha ilusión ver que estamos ya en la 7ª edición y esto significa pues que sigue habiendo interés, sigue habiendo, pues sigue siendo de utilidad y además seguimos con esta opción por la presencialidad, ya que, como decía Steve Jobs, la innovación viene de conocer a gente en los pasillos, ¿no? Entonces, somos fervientes creedores de que, efectivamente, la interacción humana es la que al final nos aporta mucho. Una cosa es que hayamos leído, conozcamos proyectos de gran interés en España y otra cosa es poder hablar con los participantes. Así que, muchísimas gracias a todos por estar aquí, al público y a los ponentes. Sin ponentes no hay congreso, pero sin público tampoco, ¿no? Y el programa todos lo tenéis, no me voy a detener mucho. Este año vamos a seguir con las dinámicas que hemos llevado en los años anteriores, que lo que estamos buscando es combinar público con privado y dar voz a todos los actores que participan en los procesos de compra pública de innovación, a los financiadores, ¿no?, promotores de la innovación en España, a los emprendedores, que son los que están allí intentando buscar las soluciones, a los académicos, que, oye, también algo aportamos, ¿no? Pensamos, damos ideas, soluciones de distintos aspectos y, desde luego, los órganos de contratación y todo el sector sanitario. Entonces, ya vais a ver que la idea de este congreso es precisamente combinar en las mesas estos perfiles, en cada mesa, precisamente para aportar, ¿no? Que no sea, como se dice a veces, que termine este congreso y os vayáis con la cabeza caliente y los pies fríos. No. Es verdad que el día no acompaña, a lo mejor, ¿no?, tenéis un pelín de frío o por lo menos un poco de humedad, lo cual en Aragón es una suerte, ¿eh? Nos ha costado mucho conseguir un día de lluvia en esta tierra, así que valoradlo, ¿no? Los que sois de tierras asturianas esto os parece normal, pero aquí no llueve tanto. Y lo que vamos a hacer en el congreso, ya lo sabéis, son, bueno, primero tenemos la suerte de una lección inaugural del profesor Jimeno Feliu, al que presentaré posteriormente, y a continuación vamos a tener diversas mesas para hablar de temas que a nosotros nos parecen de gran interés y esperamos que a vosotros también, ¿no? La inteligencia artificial en la contratación pública, ¿no? Y además con grandes expertos, vais a verlo, luego no voy a hacer spoiler.
Hablaremos también de qué pasa con los prototipos. Es un tema que nos preocupa a todos. Muy bien, tenemos ideas muy buenas, vamos haciendo una I+D espectacular, llegamos a un prototipo maravilloso y el prototipo se queda en una vitrina, ¿no? Y seguimos ahí en el museo de la innovación que pudo ser pero no llegó, ¿no? Entonces, bueno, pues ese paso más, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Los sueños y las pesadillas de estos ámbitos. Más allá del precio, esta es una frase también que el profesor Jimeno Feliu repite mucho, ¿no? No se puede comprar solo a precio, hay que pensar el precio, el presupuesto es limitado, pero evidentemente en salud, ¿no? Que es nuestro bien más preciado, como ya decía Hipócrates, si vamos en salud a precio, pues probablemente no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y aparte de esto también analizaremos de mano de los que lo están llevando a cabo los proyectos y herramientas de compra pública de innovación con qué pasa, ¿no? Avances, próximos pasos, qué está ocurriendo ahora mismo en compra pública de innovación en España. Y además, como ya viene siendo tradicional, tendremos un taller hoy por la tarde, que os animamos a todos a participar, donde tenéis que pensar, tenéis que aplicar para que no sea un congreso donde solo os llevéis ideas, sino además que os llevéis también el haber vosotros intentado concretar la importancia del valor en la compra pública, que como sabéis es un tema de grandísima trascendencia. Y bueno, yo solamente quiero deciros, aparte de esto, una cosa bastante importante que no se nos olvide, y es que como somos innovadores, ¿no? Aquí en esta cátedra, este año hemos incorporado que los últimos 5 minutos de cada mesa, de cada taller, os vamos a repartir post-its, algo tan poco tecnológico como un post-it, ¿no? Papel y boli. Igual decís, Carmen, ¿esto de la tecnología sabes que existe? Sí, sabemos que existe, pero es muy visual. Para que vosotros, cada uno de vosotros, cuando termine, porque si os decimos, oye, meteros, haced, ya sabemos todos lo que va a pasar, nadie lo hará o lo harán 3, y entonces solo los muy felices o los que estén totalmente en contra, no nos interesan los extremos, ¿no? O combinados con otra gente, sí. Entonces, para que podáis valorar, proyectaremos las 3 preguntas, como podéis imaginar, van por la línea de qué es lo que más te ha gustado, qué te llevas, qué es lo que, ¿no? Podríamos cambiar. Entonces, pero os las pondremos para que vosotros podáis rellenar esto. Y yo quiero terminar ya, porque aquí lo interesante es empezar, pero termino con una frase, en este caso de Theodor Levitt, que dice, creatividad es pensar en nuevas ideas, innovación es hacer cosas, ¿no? Pues yo creo que para eso hemos venido aquí, hemos venido para aprender, para compartir, para colaborar, para tender redes, pero sobre todo para hacer cosas y para aprender a hacer cosas. Así que muchísimas gracias a todos y no sé si lo dice Alberto, lo de que queda inaugurado yo misma. Gracias, pues entonces inauguramos el congreso. Muchísimas gracias a esta mesa inaugural y pasaremos a la lección del profesor Jimeno Feliu. Muchísimas gracias.